machos, muy buenas. Hoy vamos a hablar de los primeros Borbones. ¿Por qué entran los Borbones en España? Bien, esto es porque Carlos II, por lo que fuera, no pudo tener descendencia y eligió un monarca extranjero. Este sería el nieto de Luis XIV, Felipe d'Anjou, y hubo problemillas porque no todas las potencias europeas estaban de acuerdo en una posible unión entre Francia y España. A su llegada a España va a empezar a hacer lo que llamaríamos el reformismo borbónico. ¿Qué es esto? Bueno, pues es poner básicamente el modelo que tenía su abuelo en Francia en España, lo cual era bastante complicado, porque como sabemos en España no había una unidad a nivel, pues eso, ni político, ni prácticamente en ningún sentido jurídico, etcétera, etcétera. Lo que va a intentar es imponer el sistema absolutista de su abuelo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues para empezar tenemos que el rey acumula todos los poderes, es de quien emana absolutamente todo lo que se hace en el Estado, desde las leyes hasta la justicia, etcétera, etcétera. Bien, ¿y esto por qué podría ser? Pues porque viene de un origen divino, por lo que ni siquiera se puede cuestionar el poder real. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues básicamente a través de una centralización brutal. Lo primero que tiene que hacer es eliminar los distintos derechos y las distintas jurisdicciones que existen en la corona española, y para eso va a utilizar la guerra de sucesión para plantear los decretos de nueva planta. ¿Qué son estos? Bien, estos son unos decretos que van a unificar la política española gracias a, digamos, el derecho de conquista o por la rebelión. En la guerra de sucesión, la corona de Aragón apoyó a Carlos de Habsburgo y la corona castellana y Navarra apoyaron a Felipe d'Anjou. Esto lo va a utilizar, ¿por qué? Porque al haber perdido y al haberse rebelado contra él, podía utilizar ese derecho de conquista para eliminar todos los derechos, todos los fueros de la corona aragonesa e imponer una normativa común a todo el reino, la cual va a ser prácticamente la castellana, salvo en cuestiones administrativas en las que usará un nuevo concepto que serán las secretarías de Estado y las secretarías temáticas como la de Marina, la de Hacienda, etcétera, etcétera. De esta manera impone un sistema de gobierno común a toda la península, pero además introduce nuevas medidas para mejorar la eficacia del reino. Esta centralización no entra con buen pie en todo el territorio, ¿vale? Y también incluso se va a intentar implantar en América. En América perderán autonomía y perderán, de hecho, cierto poder los criollos. Como este monarca quería controlarlo absolutamente todo, va a imponer gente de su confianza y por lo tanto peninsulares en los gobiernos de América. Va a intentar expulsar a todos los criollos de esas instituciones de gobierno y, como ya explico en este vídeo, eso va a tener repercusiones a largo plazo bastante serias. En el exterior, ¿qué va a hacer? Pues en el exterior lo primero que va a hacer va a ser una política de recuperación. Después de la guerra de sucesión se firma el Tratado de Utrecht, en el que España pierde muchos territorios. Pues las primeras políticas exteriores de Felipe V van a ir encaminadas a recuperar todos estos territorios, lo cual, bueno, pues tiene cierto sentido. Es verdad que va a encontrarse que él solo, ¿vale?, no puede hacer frente a todas las potencias europeas que habían firmado el Pacto de Utrecht y que por supuesto no quieren perder los territorios que habían ganado a costa de la corona española. Por eso va a establecer los pactos de familia. ¿Qué es esto? Pues que va a intentar juntarse con sus familiares franceses para llevar una política común a nivel extra territorial. ¿En qué se traduce esto? Pues en que todas las medidas van a ir en contra de Inglaterra. Se van a meter en la guerra de los 7 años, que van a terminar perdiendo, y va a significar el inicio de la hegemonía británica y el fin de la francesa. España, por su parte, va a perder territorios como Florida y va a tener que aceptar ciertas imposiciones por parte de Inglaterra, como por ejemplo los asientos de negros, que es básicamente el control del mercado esclavista con América. Hacia el final de su reinado, su política exterior va a estar más condicionada por su segunda esposa, que quiere que sus hijos tengan cierto poder en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que los últimos hijos del monarca iban a intentar mantener de alguna manera una posición relevante dentro de las monarquías europeas, y por eso se va a embarcar en misiones en Italia, donde conseguirá
poner a su hijo Carlos como rey de Nápoles, dos Sicilias, y de hecho, a la muerte de su primer hijo, Carlos terminaría siendo rey de España, conocido como Carlos III. Bien, ya hemos visto la organización política. Ahora vamos a entrar a hablar de la economía y por lo tanto también de la sociedad y cómo estaba organizada. Es verdad que cuando entra Felipe V en España se va a encontrar una economía prácticamente de subsistencia, donde la grandísima mayoría de la población vive de la agricultura, pero que existe una clarísima diferenciación entre dos tipos de tenencias de tierra. Por un lado están los grandes latifundios, que eran bastante improductivos. ¿Por qué? Porque estos pertenecían sobre todo a bienes de manos muertas, es decir, a la iglesia, que además no se podían manumitir, es decir, no se podían quitar esos territorios para ponerlos en roturación, por eso se llaman de manos muertas, territorios de la gran nobleza, que tenían unos grandísimos latifundios y que normalmente era absentista, es decir, no vivían ahí y a lo mejor a veces incluso se abandonaba la tierra, pero la gran mayoría estaba roturada por colonos, es decir, gente que no es su tierra pero se dedica a cultivarla. Y también teníamos los territorios de realengo, que son los que pertenecían directamente al rey. Estas tierras eran bastante improductivas, como os digo, y en la otra cara de la moneda teníamos a pequeños campesinos con muy pocas tierras, normalmente de muy mala calidad, de las que prácticamente solo sacaban para subsistir. Los grandes latifundios representaban el 75% de la tierra, mientras que las pequeñas propiedades solo el 25%. Os podéis imaginar que si estas no eran especialmente productivas y estas tampoco, la economía agraria no era especialmente rentable. Pero claro, con la entrada de los Borbones va a entrar también una nueva doctrina económica que se llama fisiocracia. La fisiocracia dice que el verdadero origen de la riqueza es la tierra. Por tanto, lo único que se debería grabar es eso, la tierra, la posesión y rentabilidad de la tierra, que al final es de lo que comemos todos y sin ello no podría funcionar absolutamente nada. Para todo lo demás habría liberalismo económico. ¿Esto qué significa? Pues significa eliminar barreras tanto interiores como exteriores para facilitar el comercio de productos y de esta manera lograr un mejor mercado y una mayor rentabilidad. Además de esto, y para mejorar la rentabilidad, va a favorecer que colonos entren en tierras, sobre todo en las tierras de realengo, porque son gente que se preocupa por el trabajo de su propia tierra y por las rentas que ésta pueda producir. Además, intentó modernizar la agricultura en España mediante el uso, por ejemplo, de obras públicas como los regadíos. Es verdad que se hizo mucha inversión en este sentido, pero también es verdad que tampoco se cambió la propiedad de la tierra, no se cambió la manera en la que se dividía la tierra en España y por lo tanto al final los resultados tampoco fueron todo lo buenos que podía esperarse. Así que, como os podéis imaginar, tampoco los otros sectores eran muy bollantes. Vamos a hablar primero del comercio y luego hablaremos de la artesanía. El comercio, ¿qué le va a pasar? Pues básicamente que el comercio no era operante. ¿Por qué? Porque había un montón de aduanas, tanto interiores como exteriores, que lo que hacían era encarecer muchísimo el producto. Es verdad que el Estado necesitaba esos ingresos, ya que la agricultura y la ganadería no daban los ingresos necesarios como para poder recaudar esos impuestos. Pero claro, lo que nos encontrábamos eran productos que elevaban su precio muchísimo desde el origen hasta el final. Y no era precisamente porque se quedasen muchísimo los intermediarios, que también era porque evidentemente iban encareciendo su precio, de tal manera que no se podía competir. Menos mal que nos quedaba el monopolio en América, que ahí sí, ahí podíamos explotar todo lo que nos diera la gana. De hecho, nuestro comercio con América multiplicaba por 3 el comercio que teníamos con el resto de Europa. Esto es básicamente lo que se llama un mercado cautivo. ¿Qué significa esto? Pues que como son parte de tu propiedad, por así decirlo, solo te pueden comprar a ti. Y claro, si solo te pueden comprar a ti, le das después poder el precio que te dé la gana. Solo te pueden comprar a ti, pues es o comprarte o morirse de hambre. Por último, va a introducir una cuestión nueva que se llama el mercantilismo. ¿Qué significa esto? Pues que las monarquías absolutas van a tender a participar o intervenir muchísimo en economía. Una de esas maneras es crear compañías monopolísticas
estatales que se dediquen sobre todo al comercio. Estas compañías lo que hacían era, en régimen de monopolio, explotar algunas producciones y algunos comercios. Un ejemplo muy claro son las compañías de las Indias Orientales que surgen, y de las occidentales, que surgen en países como Inglaterra o como Holanda, bien, y que en España también surgirían para el comercio con América. Es verdad que esto con Carlos III y la entrada del despotismo ilustrado, la ilustración, etcétera, etcétera, va a cambiar y va a tender hacia la liberalización de los puertos y del mercado y del comercio con América, por ejemplo. En cuanto a la industria hasta este momento había sido controlada por los gremios, que eran asociaciones de artesanos que controlaban absolutamente todo, desde el precio hasta el cómo se producía, hasta cómo debías llevar el fajín puesto, o si el gorro iba así, asá, o lo que sea, ¿vale? E incluso los sueldos, etcétera, etcétera. Es decir, eran asociaciones muy rígidas en las que es verdad que había una seguridad laboral que es casi envidiable hoy en día, pero no se podía atender a mercados de competencia. Para esto va a favorecer la artesanía doméstica o domestic system. ¿Veis? Tengo un inglés espectacular. Este domestic system lo que favorecía era que los comerciantes diesen la materia prima a campesinos que trabajaban en su casa, hacían las cosas y de esta manera se saltaban a la torera todo el sistema de gremios, por lo que podían producir de una manera mucho más barata y así poder competir. Esto lo favoreció Felipe V en España, cargándose de cierta manera los gremios y, bueno, pasando a evolucionar hacia un sistema ya más propio de la edad contemporánea, en el que vamos a ir tendiendo hacia la acumulación de estos trabajadores por cuenta ajena que terminan yendo a fábricas, ¿vale? ¿Eso es bueno? Pues no lo tengo claro, sinceramente. No sé yo si lo del progreso y tal, ya veremos. Uno de los mejores ejemplos de esta concentración de trabajadores que luego se irían metiendo en fábricas sería la del textil en Cataluña, ¿vale? Que sería pues prácticamente nuestra única industria hasta que surgieran los aceros en el País Vasco. Y por último vamos a hablar de dinero, money, cash, panoja, ¿vale? En la hacienda, ¿qué va a necesitar un monarca absoluto que se precie, que además se mete en un montón de guerras? Dinero, va a necesitar dinero. ¿De dónde sacamos ese dinero? De impuestos, ¿vale? Para eso hay que saber cuánto puedes cobrar y de dónde. Para eso se hace un catastro, que es básicamente ir contando quién tiene qué y cómo lo tiene y cuánto produce para ver cuánto me tienes que pagar y así poder tener una administración más o menos eficiente, ¿vale? Para esto va a establecer una serie de impuestos y de hecho es el primero que establece los impuestos directos e indirectos. ¿Por qué esto es importante? Porque los sectores privilegiados siguen sin pagar impuestos directos, ¿vale? Hoy en día hay gente que piensa que seguimos en lo mismo y también piensa que no tiene que pagar impuestos porque es casta privilegiada, ¿vale? Pero sí que van a pagar los indirectos, que son impuestos que gravan sobre productos normales y corrientes que compra todo el mundo. Los pagas al comprar algo. Esos son los impuestos indirectos y estos los paga todo el mundo, ¿eh? De esta manera entraba muchísimo dinero, pero como podéis imaginar, nunca es suficiente. Nunca hay suficiente dinero. Por eso, bastantes veces lo que sucedía era que se aumentaban los precios sobre productos básicos como el pan, la sal, etcétera, etcétera, con lo que podéis imaginar la gente estaba súper contenta, ¿vale? Se van a dar un montón de revueltas en este sentido, ¿vale? Y el Estado jamás va a conseguir tener una estabilidad financiera durante todo este periodo. Bueno, espero que os haya quedado más o menos claro el reinado de este primer Borbón, que prácticamente se mantendría durante los siguientes, salvando el despotismo ilustrado, que tiene algunas vistas de cambiar ciertas cosas, pero que en estructura es igual, ¿vale? Así que más o menos tendríamos claro cuál es el paso de los primeros Borbones por España. Yo por mí ya estaría, ¿vale? No tengo nada más que contaros, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, quesitos.